Bueno, hoy vamos a hablar con un hombre de medios, pero además es un hombre de música. Es la voz de la televisión pública, de FM La Patriada, locutor, conductor de radio y televisión, estuvo en muchos medios, pero además es un gran cantante de tango y lo tenemos acá presente a Félix Taylor. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te va? Gracias, Belén, muy amable. Gracias por la presentación. Bueno, sí, hace muchos años. Mira, casualmente estábamos pensando el otro día, yo hace 30 años que me recibí. En diciembre se cumplieron del 2019 30 años de haberme recibido y empecé a trabajar, apenas me recibí, no paré hasta ahora. Así que, por suerte, sí. ¿Y cómo, Afortunadamente tuve esa dicha. y cómo haces para mantener, ¿no? Esta cosa del músico, pero además del locutor, ¿no? Dos pasiones, ¿cómo las llevas día a día? Porque las tenés siempre Totalmente. presentes. Sí, vos sabés que todos los que tenemos una beta artística y que nos dedicamos a la locución, me ha pasado con varios colegas con los que me encontré en alguna oportunidad, que uno se va preguntando por qué llegó a esta profesión, ¿no? Por un lado, se escuchaba mucha radio en mi casa cuando era chico y estábamos siempre con la radio. La radio era como el punto de encuentro, sobre todo durante el día. A la noche se veía televisión, pero durante el día se oía mucha radio. Y a la noche también, porque cuando nos íbamos a acostar, yo me acuerdo escuchar programas legendarios cuando era chico y escuchaba la radio. Y cosas maravillosas que me han pasado con esta profesión, que haber escuchado a locutores extraordinarios como por ejemplo Juan Carlos Pascual o García Llambí, y después encontrarme, una vez recibido, trabajando con ellos. Eso es muy loco Qué y es lindo muy eso. lindo. Sí, es muy lindo. Y volviendo a lo que te decía al comienzo, todos los que tenemos que ver con la locución tenemos un costado artístico inevitable. Y lo artístico engloba muchas cosas. Muchos actores, yo conozco muchos actores que primero prefirieron tener la profesión de locutor porque era una carrera dentro de todo corta, tenían condiciones para hacerlo, sabían que inmediatamente después de recibido seguramente algún trabajo iban a conseguir, y entonces se metían en la carrera de locución, pero quizás su vocación más profunda era la de ser actor. Y el locutor en alguna medida tiene algo de actor, tiene que saber interpretar, cambiar de matices, tonos, qué es lo que se quiere decir, prestar mucha atención a las pausas. Una cosa es una pausa y otra cosa es un bache, por ejemplo. El silencio también habla, hay que aprender a oír el silencio, también como oímos las palabras. Y esa es otra cosa que te Entonces, quería preguntar también, sí. ese momento en que se unen las dos cosas, ¿no? Por supuesto, se unen las dos cosas, porque yo creo que un individuo está formado por todas esas cosas. Inevitablemente uno no puede negarse a alguna de ellas cuando las tiene tan arraigadas, ¿no? Y esta posibilidad que nos da la profesión que tenemos, que es de poder decirlo. Y por eso la voz es tan importante. Vos fíjate que la diferencia que tenemos con el resto de los animales en este planeta, ahora que estamos todos tan sensibles con el tema de la pandemia y refrotan cosas que antes quizás uno no prestaba atención, como pensar si realmente todo lo que tenemos es lo que necesitamos, o tenemos cosas de más, que quizás las tenemos por tenerlas y nos desesperamos cuando no están. Sin embargo, esto nos está haciendo pensar y repensar cosas, digo, ¿no? Y vos fíjate lo que te decía recién, el hecho de la revalorización de la palabra. La diferencia que el hombre pudo, supuestamente para los científicos, haber evolucionado en este mundo fue el habla, cosa tan importante que nos permitió tener un código para entendernos. Y nosotros somos, de alguna manera, los portadores de ese habla. Porque a quién no le gusta escuchar un poema bien leído, una palabra bien dicha, un silencio bien colocado. No hacemos otra cosa que emocionar, tratar de emocionarnos y emocionar a los demás. Y tener esa capacidad, por eso el locutor también de alguna manera es un actor, debería serlo por lo menos, ¿no? Es que Tener esa capacidad de suena a una transmitir. definición de música, pero suena también a una definición de la locución. Exactamente. En la música pasa algo muy similar. Lo único que utiliza, creo yo, es como ir en avión, o ir en tren, o ir en bicicleta. Todos nos conducen a un mismo lugar. Sin embargo, son distintas maneras de llegar a ese lugar. El que canta lo hace a través de la música, a través de una letra. El que la escribe justamente lo hace a través de la pluma. El que la piensa
el que la pergenia y el que le termina dando el broche de oro, que quizás es poniéndole algunas notas musicales. Nos enseñaron de chico, me acuerdo cuando uno estudiaba música, te decían, la música es el arte de combinar los sonidos, ¿no? Por Tal ejemplo, cual. la definición más básica de la música. Y sí, y también otras cosas, ¿no? Y la locución Eh, también. por supuesto. Así que creo que están muy emparentadas. Y en los últimos años me dediqué mucho más a cantar y a sacar esas cosas que uno tuvo desde chico que quizás no prosperaron, pero porque quedaron esperando allí que en algún momento florecieran, como está pasando ahora. Y uno en algún momento en el que está más distendido, tiene más tiempo, entonces se puede dar el lujo, como en mi caso, y es una bendición, que pueda hacer mi trabajo, que es lo que me gusta, y además puedo despuntar el vicio de cantarme unos tangos cuando tengo ganas, y algunos amigos que me invitan por allí para hacerlo. Así que nada, eso. ¿Alguna vez tuviste que hacer un trabajo, te tocó hacer un trabajo en donde unieras ambas cosas, donde tuvieras que locutar pero también cantar? Eh, Mirá, en el Teatro Maipo, en una oportunidad, no cantar, cantaba con mis compañeros, pero hacía un personaje de un malevo y, y utilicé ahí las tres cosas. Utilicé mi parte actoral, si se quiere, mi voz como locutor, porque era el único que hablaba en ese cuadro, y también cantaba alguna melodía, me di el gusto. Así que sí, en esa instancia pude hacer las tres cosas ¿Hay alguna anécdota y me así vino que, bárbaro. claro, y alguna anécdota así que nos puedas contar que destaque sobre otras que te haya pasado? Mirá, qué sé yo, anécdotas hay muchas. Las más comunes y las más divertidas son quizás aquellas en las que uno comete algunos furcios o algunos errores, ¿no? Como locutor. Recuerdo una madrugada, yo entraba muy temprano a la radio, estaba trabajando en esa época en Radio del Plata, en el informativo, estaba como locutor redactor. Y claro, llegaba, imagínate, era una época en la que me acostaba muy tarde, tenía mucho trabajo y me levantaba muy temprano. Y llegaba a la radio medio dormido. Y entraba justo para hacer un boletín a las 5:30 de la mañana, porque a las 6 tenía el panorama. Recuerdo que llegué, mi compañera que estaba a la noche era la que me dejaba preparado el boletín. Llego apurado para leer el boletín de las 5:30 y leer a primera vista es una práctica y hay que estar muy atento. Y yo me confié demasiado, dije, no, no pasa nada, y casé el informativo, agarré los papeles y me fui al estudio a grabar, cortina en el aire, y justo había mandado la NASA una nave al espacio, la noticia era que había mandado una nave al espacio con elementos de la Tierra, como algunos CDs, música, y en vez de decir eran videos históricos, yo dije videos eróticos, en vez de decir históricos. Dijo, no, además mandó la NASA videos eróticos. Y seguí de largo, videos eróticos, y me empezaron a llamar por teléfono. Dice, ¿cómo videos eróticos? ¿Quiénes eran los del video? No, y eran videos históricos. Me di cuenta, pero bueno, no retrocedí en ese momento y seguí. Y como esas hay Claro. muchas, hay Hay muchas. que seguir, hay O que seguir. tentarse al aire es tremendo, tentarse, sobre todo cuando estás dando una información muy complicada. Y a veces algún que otro compañero tiene una picardía como para hacerte un chiste al aire ¿Cómo y, salís? ¿Cómo salís y de se eso? termina. Y en una oportunidad también leí la primera noticia y se había desmadrado todo en el estudio, ya no daba para más. Y el pobre operador desesperado me dice, por lo menos haceme el cierre del boletín, decime algo. Y no pude salir y me metió cortina. O sea que el boletín más corto de mi vida fue porque hice el título y nunca más pude salir a hacer el boletín. Son cosas muy complicadas. Pero bueno, son parte del oficio. Sí, sí, pero bueno, de ahí, digamos, está esta salida de seguirla y que quede Hay como que una seguir, hay que anécdota. seguir. Mm, No hay, mm. esto es una premisa para todos los locutores que tenemos que tener en cuenta. Nunca vuelvan sobre sus pasos. Hay una anécdota muy conocida de un colega en Radio Mitre que el error quizás fue haber retrocedido. Cuando vos te equivocás, yo por ejemplo, en vez de haber dicho los videos eróticos, si hubiese dicho videos eróticos, perdón, históricos, no, ya está, videos eróticos. Digo, ya está, hay que seguir. Porque eso además, ¿sabés qué te genera? Te quedás pensando en el error que acabas de cometer hace 30 segundos y lo que viene se te empieza a embarullar porque decís, no, no me pude haber equivocado así. Y seguís equivocándote una tras otra y es una. Ya está.
uno no tiene que avisar cuando se equivoca. Esa era una premisa de los profesores. Porque bueno, ya está, es un pequeño error que puede... El tema es cuando es mucho más grave, que se dicen cosas peores. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya está. Totalmente. Y algo que me gustaría también preguntarte es porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, tu voz es la televisión pública, es una voz Mm, súper conocida y tuve la suerte de en FM La Patriada hacer un programa con vos, el noticiero sí, de La Patriada, que para mí fue un momento hermoso y sobre todo, además de que sos un gran compañero, el hecho de estar con una persona que uno admira, que una voz que decís, la conozco y me gusta. Y tenerte ahí presente como compañero fue genial. Y como vos también comentabas eso recién, que te ha pasado de admirar a alguien y que esa sí, persona claro. después es tu compañero de trabajo. Y entonces me gustaría que me cuentes con alguien que te haya tocado trabajar, tanto como locutor, y si alguna vez te tocó la misma suerte con algún músico, algún artista que hayas admirado y te haya tocado estar con él. Mirá, como compañero así de trabajo, bueno, Juan Carlos Pascual, lo recuerdo mucho, falleció hace algunos meses y la verdad un hombre ya grande, es una picardía su fallecimiento, pero recuerdo que me quedó una imagen muy grabada de mi infancia, tendría 9 años, suponte, 10 años, y me acuerdo un día de tormenta impresionante que se había cortado la luz y lo único que nos había quedado era la radio a pilas. Y me puse a escuchar la radio y se escuchaba siempre, estaba puesta en ese dial y lo escuchaba Juan Carlos Pascual. Y después de muchísimos años, voy a Radio Mitre y me toca trabajar con Juan Carlos Pascual. Digo, Juan, yo lo escuchaba. Me dice, no, pero no me trates de usted, dice, me hace sentir muy viejo. Tratame de vos. Le digo, Juan Carlos, yo te escuchaba, le digo, cuando era muy chiquito y escuchaba tu voz, que era obviamente inconfundible, y ahora estar trabajando sentado al lado tuyo, haciendo un trabajo juntos, la verdad que es muy fuerte, ¿viste? Es muy fuerte, muy lindo. Eh, ¿Te parece que es increíble que vos podés estar ahí? Y eso fue increíble. Y el otro que me habías preguntado no recuerdo qué era. El de la música, si bueno, te tocó la misma suerte, Ah, el pero de en la el arte. música. Sí. Mirá, no, pero por ejemplo, un tipo que yo admiro mucho, además por mi condición de pincharrata, pues soy hincha de Estudiantes, y para nosotros Carlos Salvador Vilardo es un ídolo, un genio, uno de los tipos que nos dio a los pincharratas muchas alegrías. Y me tocó en el año 2004, cuando trabajaba en América TV, yo lo imitaba siempre a él. Y me tocó afortunadamente trabajar con Vilardo en la casa de Vilardo, fue un programa que se hizo los domingos al mediodía, y yo era el diariero que le llevaba el diario a Vilardo y lo imitaba a Vilardo, hablaba como él, ¿no? Entonces, y trabajé algún tiempo con él y descubrí cosas maravillosas. Eso, desde ese punto de vista, era maravilloso. Y músicos, mirá, no, la verdad que no he tenido esa suerte todavía de estar con un tipo que conocí, que me pareció muy generoso y que lo encontré en una oportunidad que yo fui a hacer una presentación privada. Fue también hincha de Estudiantes, mirá vos, tiene un tango y todo hecho para el pincha. Este, y fue un tipo que me dio algunos consejos, porque también en esa oportunidad le dije que me gustaba el tango y, y estuvimos hablando de Estudiantes. Y la verdad que ahora se me fue el nombre. eh, un tipo genial, un tipo de La Plata, tuvo una infancia muy infeliz, estuvo, pero llegó con el tango. Y Jorge Sobral, Ah. estoy hablando de Jorge Sobral, un fenómeno, Jorge. Desde el punto de vista de la música, eso, bueno, después sí me he cruzado con otros músicos, a los que admiro mucho, este, como Los Cosos de al lado, con Hernán y Gustavo Paglia, que era un grupo maravilloso que recorrió todo el Japón haciendo tango, unos pibes bárbaros, chicos muy jóvenes. Después eh, con Hugo eh, Romero, que fue el que me acompañó también, otro músico extraordinario, Nora Siderakis, Nacho Santos, un bandoneonista extraordinario, Roberto Guiet, que fue profesor también de canto mío y que es fonoaudiólogo casualmente, y me invita a cantar cada tanto y hacemos cosas juntos. Así que no, desde ese punto de vista estoy muy bien, muy satisfecho. Qué lindo todo. Y lo que me gustaría, por último, para cerrar, Sí. es si hay algún consejo que nos puedas dar a los que estudiamos locución, a los que son locutores y músicos, un consejo que nos Sí. puedas dar vos. Yo más consejo lo que diría es que, porque creo que me pasó a mí cuando también tenía el deseo de estudiar locución, ¿no?
por un lado uno quiere ser bueno, yo creo que todos de alguna manera en lo que hacemos queremos ser los mejores. No quizás por el mismo ego con el que nacemos, ¿no? Es una cuestión innata en el ser humano. Me parece que si nos esforzamos para ser los mejores, queremos que eso sea lo mejor, lo que hacemos. Y en la locución hay algo muy particular. En los últimos años yo he notado que hay como una cuestión de hacer seriados a los locutores, ¿viste? Todos tenían que tener, de acuerdo a la época en la que se recibieron, un estilo diferente, un estilo distinto. Se llegó incluso, creo que por la misma exigencia de los medios de comunicación, que seamos todos muy parecidos en lo posible. Y fíjate que el que se diferencia siempre no es el que es parecido, sino el que es distinto. Yo lo que le diría a todos los que se quieren recibir, que mantengan en lo posible las reglas básicas de la locución, que es no esdrújulizar, no cantar, tratar de prepararse. Uno no cree que cuando se recibe ya está, se terminó, no hay que estudiar más. Y no. Lo sabemos, por ejemplo, con los músicos. Los músicos nunca dejan de estudiar, jamás. Los cantantes menos. Son personas que están permanentemente investigando, tratando. Y en nuestra profesión somos muy vagos. Nosotros nos recibimos y ya creemos que no tenemos que ir ni al fonoaudiólogo, que no tenemos que hacer ningún ejercicio como para tratar de no volver a caer en en algunos vicios naturales que por ahí se dan. Pero más allá de eso, que me parece bárbaro, traten de ser ustedes y hagan lo que ustedes saben hacer y muestren lo que quieran mostrar. Porque muchas veces eso queda como encapsulado, ¿viste? No, ahora no es tu momento. Es como que siempre estamos esperando el momento para poder hacer lo que nosotros queremos hacer, teniendo la técnica y la fortuna de ser locutores. Y yo creo que a esa técnica hay que agregarle lo que uno es. Y esa es la diferencia que creo que se tiene que lograr para que podamos decir algo distinto o que alguien tenga la capacidad de poder hacerlo diferente. Porque si no somos todos iguales. Y creo que lo que radica el crecimiento es en eso, en tratar de no ser diferentes por decir, ay, mira qué distinto que soy, sino para decir cosas, ¿no? Y todos las podemos decir, pero cada uno lo va a decir de su manera, o a su manera. Pasa algo parecido con los cantantes. Hay como una costumbre a escuchar y decir, no, este no me gusta por tal cosa, fíjate cómo lo cantaba el otro. Y si comparamos, estamos en el horno. Es como la huella digital, ¿viste? Cada uno tiene una, no hay otro igual, no hay otra Belén, no hay otro Félix. Entonces, Sí. Marcar la lo que diferencia. tenemos, exactamente, pero siendo quien uno es, digo, sin esforzarse a querer ser lo que uno no es, además, ¿no? ¿Qué sé yo? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Félix, No, Belén, por tu un gusto. tiempo, por los Ojalá consejos. que haya sido útil y te agradezco mucho la deferencia y tus palabras y que me hayas elegido para hacer esta nota, la verdad que me llena de alegría. Te agradezco mucho. A vos, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y nos despedimos entonces hasta una próxima emisión. Muchas gracias, Félix. Hasta cualquier momento. Chao, gracias. Gracias. Yo soy Belén Cotone y hasta acá ha sido la emisión de hoy.